Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la noticia del comentario. Estamos aquí en su segmento La Ley Dice, en donde el día de hoy vamos a platicar de un tema que fue bastante controversial en redes sociales durante este fin de semana de 8 de enero, me parece. ¿Qué fue lo que pasó? El día 8 de enero se viene este terrible accidente, porque hasta el momento eso fue lo que pasó, un accidente, en el cual la línea 3 del metro de la Ciudad de México sufren un colapso entre vagones, varias personas lesionadas, desafortunadamente una persona fallecida, una joven, una chava de 18 años, estudiante de la UNAM. Y viene este acontecimiento y obviamente las redes enardecidas de justicia empiezan a preguntar y a pedir, pues, primero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo pasó? Obviamente tengamos en consideración que venimos de una temporadita de bastantes problemas en la línea del metro, ¿no? Por un lado, personajes de un partido político comentan que esto es una campaña, o sea, que estos accidentes son para denostar el trabajo de cierta persona. Por el otro lado, dicen que es un acto de negligencia en donde se ha intentado culpar a gobiernos anteriores, pero pues la realidad es que los gobiernos anteriores pues son del mismo color. Vámonos a hechos y un poquito de chismecito. Si nos vamos a los hechos, viene esta situación en donde se están haciendo las investigaciones. Me comentabas hace ratito que viene el tema de se van a crear comisiones especiales para hacer las averiguaciones en peritaje, para llegar a la resolución de qué fue lo que pasó y quién fue el que falló, porque un tipo de accidente de este sentido viene a raíz de negligencia, de alguien no hizo su chamba o alguien no cumplió bien sus funciones para que pasara esto, porque simplemente estas cosas no pasan porque sí. Antes de empezar a hablar un poquito sobre el tema y contestando un poquito sobre tu opinión o preguntándome tu opinión, mejor dicho, preséntese, por favor, licenciado, para que nos cuente un poquito más. ¿Qué tal, Olguita? Nuevamente aquí compartiendo un poquito de lo que la ley dice. Mi nombre es Aldrin Michel Rosales Espejel, soy licenciado en Derecho, tengo la maestría en Criminalística y la especialidad de Justicia para Adolescentes. Fíjate que sí son casos muy fuertes que pegan directamente a nuestra política y a nuestro gobierno, nuestras formas de gobierno en toda la índole, ¿no? En esta parte, pues sí, la ley es muy específica, ¿no? En su artículo 105 de la Constitución, como los actos de omisión y comisión de delitos por parte de los servidores y los funcionarios públicos a lo que están obligados cada uno, lo que la ley, a la ley local o la ley del Distrito Federal hace hincapié en que cada uno debe tener una función específica. Esto nos hace referirnos a la ley que regula la movilidad del metro y los demás servicios de prestación de servicios públicos. En este caso, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 15, por lo que señala esa parte de quiénes deben de tener el control, quiénes deben de designar presupuesto, quiénes deben de hacer las investigaciones por algunos daños, cortocircuitos y las investigaciones que se deben de planear desde antes, ¿no? Para tratar de gastar lo menos posible en las comisiones, como ahorita que se abren 3. O sea, entonces, en la ley, dentro de la ley orgánica, en este caso de la Ciudad de México, porque me parece que hay ley orgánica por cada uno de los estados, claro, pero en la ley orgánica de la Ciudad de México, entonces existe un artículo en donde dice, cada quien va a hacer su chamba, sí, y hay un nivel de jerarquía, hay un nivel de organización, como en cualquier empresa y en cualquier nivel de gobierno, en donde esta responsabilidad puede ir desde el conductor hasta la jefa de gobierno, ¿no? También en estos días viene a colación, y eso me gustaría que nos explicara un poquito, porque ahí como que me quedé con unas cuantas dudas. Viene una demanda por parte de unos legisladores hacia la jefa de gobierno. Sí. Directamente, no hacen la denuncia por donde yo pude apreciar en los tweets, no hacen la denuncia a quien resulte responsable o al gobierno sino que se van directo contra una persona y la acusan de homicidio culposo, lesiones culposas y abandono de funciones. ¿Nos podrías explicar un poquito, o sea, qué es eso de doloso, culposo? ¿Por qué sí podría ser o por qué ellos creyeron de esta es la denuncia? Muchas veces muchos temas jurídicos pasan
al área de la política en este aspecto para pegar o tratar de deslindar responsabilidades de gobiernos pasados o de las administraciones pasadas para hacer hincapié en la que está presente. En este caso, pues se tomará en cuenta ante la Fiscalía la denuncia que hace el partido, ¿no? Hasta la jefa de gobierno por la omisión, por las comisiones de los delitos, pero ella sí está amparada ahora sí que ante la ley, de que sus funciones están subordinadas, están delegadas, y cada uno de los aspectos que controlan en la Ciudad de México en su movilidad en aérea, en transporte público, en el metro, cada uno tiene una administración, una supervisión estricta y particular, lo que en algún momento podría llegar a deslindar de responsabilidades a la jefa de gobierno. Hasta el momento lo que he dicho, que ella sí tenía conocimiento, que ella sí pudo impartir el monto que se le solicitaba por parte del metro, que era una cuantía elevada, y la dio. Ella tuvo conocimiento, y en este caso yo creo que ha de haber pasado entre lo que dio el dinero y entre que dijo, no, pues yo voy a hacer el uso para las vías, para el mantenimiento de los vagones, para la luz, para la cuestión eléctrica, y no se fijaron en el área que tenían que ser, ¿no? Yo creo que en este caso tendrá que ser las autoridades las que deslinden la responsabilidad de esta Claudia Sheinbaum y para poder determinar la responsabilidad penal que pueda tener. En este caso, doloso no creo que sea porque ella tuvo, bueno, tendrá que ser la ley, ¿no? Doloso, ¿por qué? Porque ella se ampara ante los documentos de que sí pudo deslindar el monto o la parte económica que necesitaba el metro, y en la parte culposa, pues, tendría la culpa si en algún momento no hubiera previsto o sabiendo aún que había errores no los hubiera contemplado, pero en este caso creo que tiene una línea un poquito más fácil. Sí, porque me explicaba fuera de cámaras, haciendo un poquito de énfasis en esto de doloso culposo, me explicaba que esta diferencia se da en una intención. En la intención. O sea, si ella hubiera dicho, yo no voy a dar este dinero, o voy a pedir que no se realicen las reparaciones o mantenimiento necesarios, porque yo quiero que esto pase, yo quiero que haya un accidente, yo quiero que se generen las lesiones, o yo quiero que se genere pues el otro resultado, ¿no? Por eso no podría ser doloso, eso es dolo, de yo quiero, y eso normalmente es cuando es una persona que con un arma te dispara. Sí. O sea, la persona agarró el arma y te disparó porque quería hacerte una lesión. Y en el otro lado, el delito culposo es cuando es un accidente. Tal cual, de que justo como me estabas comentando, es cuando, pues sí, o sea, era su responsabilidad como jefa de gobierno tener todas las acciones y mantenimientos necesarios para que esto no ocurriera. Es culposo porque tiene la culpa, la responsabilidad ante esta situación, pero no significa que ella haya querido que esto pasara, por supuesto. Y me parece ser que, de hecho, ante la ley, creo que me comentaban en la mañana o algo así, que este tipo de cuestiones, al ser sobre los servidores públicos, puede ser un agravante. O sea, de que si se le detectara en su momento, ya nos explicaste que obviamente es funciones y que puede ser que ella no recaiga sobre ella, ¿no? Pero sobre quien recaiga, la realidad es que sí, sea quien sea, sí existen estos delitos. Sí. Sí hubo un homicidio culposo, va de nuevo, porque desde la jefa de gobierno hasta el conductor, nadie buscaba que esto pasara, pero alguien lo ocasionó, alguien es responsable de esto. Y el que sea responsable tiene que acreditar, tiene un agravante, o sea que si la ley dice que son 10 años, por así decirlo, este agravante puede subirle la pena, ¿no? Por ser servidores públicos. Más o menos, ¿sí estoy entendiendo bien? A ver, sí, estás en lo correcto. En este caso, lo que se busca es que la persona responsable en algún momento pueda llegar a tener las consecuencias jurídicas y penales y se haga la reparación de daño hacia los lesionados, hacia las personas que fallecieron y a las personas que ahorita todavía están hospitalizados. Incluso
esos asuntos, por lo regular, cada una de las funciones está prevista para la convocatoria de que se hace conforme a la ley, de que deben de estar certificados, deben de estar evaluados, deben de tener el conocimiento respecto al ramo para no ser negligentes en cuanto a la atención de las líneas, tener el conocimiento en ingeniería, y esos en algún momento en los aspectos que tal vez omitieron, y pueda llevar a la responsabilidad penal de la persona que contrató a las personas que tenían el conocimiento, y a la responsabilidad penal de la persona que tenía que hacer la supervisión de la línea. Sí, porque es tan importante, como me comentabas, tanto la acción u omisión de los funcionarios públicos, al grado de que en el Código Federal y en los códigos locales de cada uno de los estados existen apartados específicamente dirigidos a las acciones que cometan o a las omisiones que tengan los funcionarios públicos, como es el caso, platicabas en la Ciudad de México, en donde se tendría que ver tal vez el tema del organigrama y este tipo de cuestiones para poder ver las acciones que llevaron a este acontecimiento. ¿Por qué? Porque justamente no nada más la ley te dice lo que tienes que hacer, sino que la ley también te dice qué va a pasar si no cumples con lo que tienes que hacer. Yendo a un tema penal, pero también en un tema administrativo, por así decirlo, me parece, ahí sí es como chisme, porque no me acuerdo muy bien, pero me parece que puede clasificarse como acto de corrupción el que una persona contrate a otra que no cumpla con las facultades que se determinan a través de su ley orgánica o de sus funciones. Acerca de estos actos u omisiones que pueden cometer los funcionarios públicos, esto a raíz de lo que pasó este fin de semana con el sistema metro, con la línea 3, pero va de nuevo, ahorita obviamente tanto el licenciado como yo estamos hablando de supuestos, en lo que vemos y percibimos, en lo que la ley dice tal cual, de qué podría llegar a pasar con las personas, con los funcionarios, y con este tipo de lineamientos en materia penal que pudieran acreditarse en algún momento para quién o quiénes resulten responsables. Porque este tipo de hechos, sobre todo cuando son de funcionarios públicos, este tipo de hechos pues obviamente conllevan una línea de jerarquía, una línea en donde desde el eslabón más abajo, que puede ser el empleado de mantenimiento que tiene que rendir la información al supervisor, el supervisor que le tiene que rendir información al coordinador, el coordinador al director, el director al subsecretario, el subsecretario al secretario y el secretario hasta llegar a la jefa de gobierno. Con que en esta línea alguien no haya cumplido con sus funciones de dar aviso y notificación, ahí podríamos llegar a tener un problema para el momento de la acreditación o la vinculación de responsabilidades. Sin embargo, en días, creo que ayer, hoy en la mañana, comentaba la jefa de gobierno que de hecho sí se había destinado un presupuesto, se había otorgado dinero para el mantenimiento de las líneas del metro. Sin embargo, también, y seamos muy honestos, quienes han tenido la oportunidad de trabajar en función pública o quienes tienen conocimiento un poquito sobre el tema, saben que este tipo de acciones deben de ser previstas. ¿Cómo previstas? Si yo ya sé que el dinero que yo ya solicité y que me aprobaron me va a llegar hasta marzo, ¿cómo voy a subsanar los mantenimientos y reparaciones de enero, febrero o desde diciembre? Entonces, también esto puede también recaer en un tipo de repercusión por el tema de la falta de administración, la falta de conocimiento y este tipo de cuestiones. Pero yéndonos al tema penal tal cual, en lo que se descubre quién fue el que no hizo lo que tenía que hacer en toda esta línea que comentaba, en todas estas previsiones, en donde además, ahí cabe recalcar, y eso también es chismecito, se tenía conocimiento a través de redes sociales que ya habían denuncias, al menos en medios o en redes sociales, porque no sé si la persona que describió lo que vio lo hizo también en el sistema como tendría que ser. Ya en redes sociales, días antes, ya habían declaraciones de personas que decían que había problemas en esta línea, que les pusieran atención porque esta sección en donde hubo este problema ya contaba con algunas deficiencias. Tomemos en cuenta que el metro de la Ciudad de México es antiquísimo, pero pues ¿por qué no vemos este tipo de problemas o de accidentes en metros con mucha mayor antigüedad, como por ejemplo el metro de París? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y la verdad es que no creo que sea tanto un tema de presupuesto, sino más un tema de planeación. Y es donde veníamos platicando el tema de contratar a las personas correctas. Obviamente en el tema de la jefa de gobierno es un tema de elección popular. Ella en ese sentido pues cumple con los requerimientos conforme a la ley electoral para poder ser asignada como jefa de gobierno. Pero de ahí para abajo
sí necesitan una preparación, sí necesitan experiencia, sí necesitan comprobar este tipo de actos, en donde si tú aceptas o tú otorgas un empleo a alguien que no está preparado ni capacitado para esto también entra en corrupción, ¿es correcto? Exactamente, porque nos afecta a todos en algún momento en el que si no, hay empresas que nos ofrecen la mejor calidad para el mantenimiento en este caso de la línea, de los autobuses, de frenados. También hay empresas que también reducen en costos en cuanto a la calidad de los productos, de materiales, de revisión, en cuanto también al personal que se debe de ocupar, ¿no? Que deba de estar capacitado, que deba de tener los certificados necesarios para hacer los avalúos más detallistas que se puedan hacer. A veces los detalles más chiquitos son los más caros y no los escatimamos, tal vez vemos más por la apariencia, por la funcionalidad o por las propagandas. Incluso yo he visto que esas líneas se mantienen mucho con las propagandas o los anuncios que se venden a través de la publicidad de los vagones. Yo creo que ese recurso pues va destinado para ese tipo de mantenimiento, los costos, y pues sí nos afecta a poca escala y a gran escala. En algún momento se tendría que ver, esto nos va a llevar a que en algún momento tengamos que ir a expertos periciales de otros países que vengan a tener que subsanar lo que pudimos haber contemplado con el pago que corresponde, ¿no? Pero si esto va destinado para los bolsillos de las personas que son encargados de la administración, en vez de ver para la función pública o los bienes nacionales, pues ven por los bienes patrimoniales de propios, personales, ¿no? Personales, sí. Pero es justamente eso, porque viene esta parte en donde tal vez, y mejor dicho, voy a replantear lo que acabo de decir. ¿Por qué está tomando tanto tiempo las investigaciones de cierto tipo de cuestiones? Ejemplo, la línea 12, que hasta la fecha también todavía nadie sabe nada. ¿Pero por qué? Justamente porque no es el tema de que, por ejemplo, en la línea 3 ya al día de hoy sabemos que fue un tema eléctrico, ¿no? Sí. Ya se sabe eso, pero ¿de quién fue la culpa que hubiera esa falla eléctrica? Y todas estas investigaciones y todo lineamientos, porque van desde la persona de mantenimiento, repito, hasta quién les vendió los semáforos, hasta otro tipo de cuestiones en donde justamente, y como dices, a veces tú como gobierno es como de, oye, pues es que en mi partida presupuestal, pues nada más me dieron 10 pesos y yo necesito que esto funcione. Yo necesito que esto sea, que funcione, porque no puedo dejar sin transporte a las personas, ¿no?